Hola compañeros y asesor, bueno, vamos a abordar las preguntas sobre la televisión, sobre la influencia de la televisión en la educación. Y la primera pregunta dice, ¿la televisión ejerce una influencia negativa en nuestra educación? Sí, no y por qué. Bueno, podríamos decir que cuando los contenidos televisivos no tienen un enfoque educativo, sí tienen una influencia negativa, ya que muchas veces estos programas tienen contenidos violentos o sexuales y por lo tanto no generan valores o moral, sino que todo lo contrario. Se generan conductas agresivas en los niños y en los adolescentes. Entonces, como tal, si se le da el enfoque educativo, tienen una influencia positiva porque están basadas en una estrategia para el aprendizaje. La segunda pregunta es, desde la perspectiva de los contenidos televisivos, ¿de qué manera impacta la conducta de la infancia y adolescencia según el autor? Bueno, los contenidos televisivos muestran un modelo de aprendizaje sobre cómo se perciben los niños y adolescentes. Se hace una mención en donde la mayoría de los datos o programas televisivos hacen gran referencia a conductas violentas que promueven valores materiales y consumistas o a la sexualidad, por lo que de esta forma vemos que impacta de una forma abismal en la conducta de los niños o adolescentes que tienden hacia conductas agresivas o materialistas. Lo importante del impacto y para poder determinar si la visualización de la televisión conlleva a estas conductas violentas es dependiendo de los contextos en el que interactúan los individuos, por lo que este aspecto determinará si tienen efectos los programas con dichos contenidos sobre la conducta, es decir, el contexto en donde se desarrolla la persona, el alumno, los niños o adolescentes, asimismo, tienen una gran influencia para determinar si los programas o que visualizan tienen una influencia sobre la conducta que generan. La tercera pregunta nos dice, desde la perspectiva de la televisión como medio, ¿estás de acuerdo en que la televisión dificulta el diálogo, la argumentación e impide la construcción activa de nuevos conocimientos? Sí, no y por qué. Bueno, desde mi punto de vista considero que sí dificulta el diálogo, la argumentación e impide asimismo la construcción activa de nuevos conocimientos, ya que el contenido de los programas muchas veces no tiene un fin educativo. Aunque estamos inmersos en las nuevas tecnologías, pues dentro de ellas se encuentra la televisión, en donde ya hay nuevos programas, nuevas series, ya tenemos un contenido muy amplio y por lo tanto se debe de utilizar para que los niños y adolescentes tengan una fuente de aprendizaje, así como una fuente en donde se transmitan los valores. Sin embargo, vemos que en nuestro contexto la televisión no tiene un gran contenido educativo y no se busca como tal la convivencia o las relaciones basadas en el respeto. Considero que aún falta para que los programas tengan un objetivo claro en cuanto a educación, ya que actualmente solo se utiliza para manipular información, transmitir programas con contenidos violentos o sexuales. Creo que si se mejorara los programas televisivos tendríamos un gran valor educativo, pero actualmente pues no hay suficientes programas. La siguiente pregunta es, desde la perspectiva del lenguaje televisivo, ¿consideras que la televisión produce aprendizajes más significativos que otros medios como son la escuela, los libros, la experiencia cotidiana? Sí, no y por qué. Bueno, desde mi punto de vista no considero que la televisión produzca aprendizajes más significativos. La escuela, los libros y la experiencia cotidiana son elementos fundamentales tanto para el aprendizaje de los niños como para el desarrollo de sus personalidades. No podemos cambiar un programa con cierta información a un docente que transmite a los alumnos conocimientos y que si llega a existir alguna duda, él podrá ayudar a encontrar una solución. Es importante considerar que actualmente existen telesecundarias y los alumnos adquieren aprendizajes significativos, pero la diferencia es que los contenidos tienen un objetivo claro, el cual es que produzca aprendizajes significativos. Sin embargo, un programa televisivo sin un fin educativo no logrará como tal que un alumno adquiera conocimientos
como en historia o en álgebra o entre otras asignaturas. Es por esto que se debe de realizar una intervención educativa que favorezca una recontextualización de los valores que se transmiten en la televisión. La siguiente pregunta ¿es posible educar por medio de los contenidos televisivos? ¿Qué se debe considerar y cómo lo podemos lograr? Bueno, considero que sí es posible educar por medio de la televisión. Sin embargo, como lo vengo mencionando, es de suma importancia que se establezcan estrategias y guías para la construcción tanto de valores como de aprendizajes significativos. Creo que no solo es sentarse a ver un programa como tal, sino saber qué es lo que me dejará les dejará a los alumnos para aprender. El docente debe de ser un facilitador en la reconstrucción tanto de nuevos significados como de aprendizajes, ya que tendrá ese papel de mediador entre los alumnos y el contexto, es decir, entre los alumnos y los programas que visualizarán. La siguiente pregunta es: ¿el esfuerzo intelectual que supone leer un libro o incluso un cómic es bastante más grande que el de sentarse a ver la televisión? Sí, no y por qué. Bueno, considero que sí, ya que al leer un libro o un cómic, el individuo o el estudiante genera como tal un pensamiento más reflexivo, lógico, racional, ya que cuando lee trata de entender lo que está leyendo o razonar los conceptos que contiene, así como la lógica si el libro es complicado o el cómic. Si en cambio cuando está viendo solamente la televisión, el alumno solo es un espectador, por lo tanto no reflexiona o razona acerca de lo que está visualizando muchas veces. Es por esto que solo el estudiante, el alumno o el individuo como tal solo generará un pensamiento reflexivo cuando el contenido sea con un enfoque educativo. Como última pregunta es: ¿a qué se refiere el autor cuando dice que el visionado de la televisión es un proceso mediado y por qué? Bueno, en el texto en la lectura viene: el visionado de la televisión es un proceso mediado que va más allá de una relación unidireccional del medio sobre las personas e incide en la capacidad de procesamiento de la información, la afectividad y la personalidad. Esto es base a el autor, pero bueno, desde estos conceptos yo considero que nos dice que no solo se trata de ver la televisión, sino saber que la responsabilidad no solamente cae sobre este medio, sino sobre las personas, lo cual incide en la capacidad de procesamiento de la información, la afectividad y la personalidad de cada persona, y que como tal cada persona constituye su propio ambiente o su contexto, pero no manifiesta que los efectos de los medios, o los medios en este caso la televisión, sea esencial para la existencia humana. Por último, considero que la televisión la podemos utilizar como una valiosa fuente de aprendizaje, que favorezca en el aprendizaje y que sea llevada a cabo mediante programas con contenidos como el desarrollo de la mente, la vida de otros planetas, entre otras, por lo que se transmitirá información elaborada con sentido crítico y participativo, tanto para los estudiantes como para el mismo ser independiente.